Es un texto que muchos conocemos, lo hemos leído muchas veces. De aquí se pueden sacar miles de enseñanzas. Y el Señor hace unos días me permitió escuchar algo. Mi hijo me hizo una pregunta. Y después de que me hizo esa pregunta, el Señor me llevó directamente a este pasaje. Primera de Corintios 9, del 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dirija en esta hora. Amado Rey, amado Dios, amado Padre, amado Espíritu Santo, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti. Anhelamos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Como cantábamos, Señor, tú eres nuestra plenitud. Tú eres quien lo llena todo en nuestras vidas, Señor. Si te tenemos, Señor, lo tenemos todo. Hoy queremos más y más de ti. Queremos tenerte más y más en nuestras vidas. Te deseamos, Señor. Te anhelamos profundamente en nuestro corazón, Señor. No queremos nada más, Señor, sino solo a ti, Señor, en nuestras vidas. Y que tú nos des, Señor, la capacidad, la posibilidad y la fuerza, Señor, para glorificarte haciendo tu obra, Señor. Llénanos hoy, te rogamos, con tu presencia, con tu palabra. Danos, Señor, sabiduría para entender lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Y que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos con el firme deseo de honrarte y de glorificarte y de llevar ese amor que tú nos has dado a esta nación, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Mira, leer esta palabra y mirar el contexto, el apóstol Pablo está exponiendo de cómo él se ha hecho siervo. Y es muy bonito porque nos enseña, muchas veces nosotros pensamos que, o la iglesia piensa que hay una manera de hablar la palabra y simplemente de esa manera es que se comparte. Pero el apóstol Pablo nos enseña que él se ponía en el lugar de las personas. Fueran judíos, él se ponía como judío, hablaba como judío. Fueran gentiles, él se ponía en el lugar de los gentiles y les hablaba como gentiles. Y así, muchos grupos de personas, él dice que él se ponía en su lugar y trataba de hablar, de compartir la palabra según el tipo de personas que hubiese. No quiere decir que el apóstol Pablo era una persona o un siervo que cambiaba su mente o sus pensamientos, no. Tenía en su corazón a Dios, pero se ponía en el lugar de las personas y les compartía para que ellos pudiesen recibir y entender lo que Dios tenía para sus vidas. Y todo con el objetivo de ganarles para Cristo. Amén. Estamos yo venía pensando, ¿no? Estamos en un pueblo donde mucha de la gente que vive aquí son ingleses. Y nosotros decimos, bueno, pues es como complicado, ¿no? Pero pensaba también en cómo Daniel, cuando llegó aquí a España, pues su primera iglesia o lo que primero se formó fue ingleses. Y a partir de allí, pues fue toda su obra. Entonces no sé el Señor qué quiere hacer con nosotros ni cómo lo quiere. Lo importante es la disposición, lo importante es saber, y precisamente con esta palabra Dios nos va a llevar a saber que hay que prepararse, que hay que fundamentarse bien para poder estar
dispuestos y para poder estar listos para lo que Dios tiene. Y no solamente aquí, sino pues otros que están en otros lugares, pero especialmente pues hablamos de aquí, de este pueblo, ¿no? De esta ciudad. Una palabra clave de estos versículos es, aquí dice en el... El que me dio primero 9, 23, 27, dice en el 20... A ver si lo encuentro. Aquí está, en el 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sí? El apóstol Pablo nos comparte aquí de que lo que él hace, de que la carrera que él lleva, lo que quiere dar a entender, no es que lleva esa carrera de cualquier manera, no es que lleva ese camino a ver cómo de cualquier manera llega al lugar donde quiere llegar, ¿sí? O incluso él no dice, no, voy a ir a ver a dónde me lleva esto. No, él estaba enfocado. Él habla de que había un enfoque, ¿no? Y dice que todo lo que él hacía, lo que recibía a causa de ese servicio, lo hacía de tal manera que su vida la ponía en servidumbre para que otros conocieran, para que otros recibieran de la palabra del Señor. Entonces, dentro de esta palabra servidumbre, hay algo que podemos incluir y hay algo que se activa en nosotros. Cuando nosotros tenemos un espíritu de servicio, se activa en nuestra vida la intercesión. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú quieres servirle al Señor, te das cuenta que el servirle a Dios no es el estar aquí de pie orando. El servir a Dios no es estar aquí predicando. Eso es un ministerio que Dios nos ha dado, un don, un talento, para que nosotros podamos compartir la palabra. Pero en sí el verdadero servicio, esto es un ministerio para enseñar, pero el verdadero servicio está en que cuando tú recibes lo que Dios te ha dado, vayas y lo compartas allá afuera. Y claro, la manera de compartirlo en muchas ocasiones no es fácil. No es fácil, es complicado, porque tenemos que estar con personas que muchas veces no nos gusta estar. Tenemos que ser testimonio para personas las cuales incluso nos traicionan, las cuales incluso nos muestran una cara, pero después muestran otra. Y allí es donde se activa en nosotros la intercesión, el interceder en oración, el interceder ante Dios por personas que a nuestro parecer tal vez es injusto, ¿no? Es injusto como esta persona me trata, es injusto como mi esposa, como mi esposo, como mis hijos, como mis hermanos, como en el trabajo, como mi jefe me trata, como veo este menosprecio, muchas veces es injusto. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, tú, como me decía un hermano un día, tú no puedes estar viendo la injusticia que cometen contra ti. Tú lo que tienes que ver es el amor que tiene Dios hacia esa persona que, entre comillas, te está haciendo lo que te está haciendo. Cuando yo aprendo que si alguien es injusto conmigo y yo le veo con amor, en ese momento es que Dios me enseña a madurar, porque ya no veo en esa persona el ataque, no veo en esa persona la crítica, sino lo que veo es cómo Dios le ama. Y si yo le veo con amor, entonces mi forma de dirigirme, mi forma de hablarle, mi forma de expresarme a él o a ella cambia con el objetivo de ¿qué? De lo que dice el apóstol aquí, de ganarle para Cristo. Les decía que hace algunos días mi hijo me decía, ¿no? Que ¿qué pasaría si él entrenara mucho y se volviera muy musculoso, muy fuerte? Sí, que fuera al gimnasio o que hiciera un deporte. Yo le di una respuesta en su momento, pero vino a mi mente algo y yo pensé, y
él me decía también que si era musculoso, él decía, ¿podría recibir el respeto de los hombres? Pues me dio mucha gracia, ¿no? De que claro, eso es lo que aparentemente uno quiere, ¿no? O lo que aparentemente buscamos. Aparentar un físico, aparentar un nivel, aparentar un lugar para que otros nos tomen en cuenta, para que otros nos respeten. Pero en ese momento vino a mí un pensamiento sobre cómo es el entrenamiento de un siervo de Dios, y vino a mí esta palabra, ¿no? Cómo nos entrenamos nosotros, y no solamente cómo nos entrenamos en el camino del Señor, sino cuál es el objetivo de entrenarse. Porque el entrenarse muchas veces sabemos las herramientas, sabemos todo lo que es el hecho de que empecemos a recibir cosas para fortalecernos, para crecer en Dios, pero ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Yo he aprendido en esta iglesia, he aprendido en esta doctrina, he aprendido por medio del apóstol, de Daniel, de Bernard, de todo el resto de pastores, que no se trata del lugar en que Dios te ponga, no se trata de lo que Dios te ha dado, se trata de lo que tú te quieras dar, de lo que tú estés dispuesto a dar. Perdón. Miramos en el versículo 24, ¿qué dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Esto normalmente en el mundo es así, ¿no? Cuando hay una carrera, cuando hay un deporte, el que gana es el primero que llega. El que gana es el que aguanta que soporta todos los obstáculos y que llega al final, a la meta que se ha propuesto. Pero ¿sabe qué dice aquí? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no dice, hay que correr de tal manera que seas el primero. No, corre de tal manera que tú lo obtengas. ¿Sí? No estoy diciendo, mira al otro, mira que está allí, no, sino que tú te esfuerces por obtener ese premio. ¿Cuál es el premio que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es la promesa? La salvación. Por eso es que nosotros buscamos a Dios, ¿sí? Por amor, por supuesto, por servirle, por agradecimiento, pero el mayor galardón para cada uno de nosotros como hijos de Dios es obtener la salvación. El poder estar con el Señor y el poder que el Señor nos diga, buen siervo fiel. Ese es el premio y ese es donde queremos llegar. Y claro, eso es un reto, eso es algo que es personal, que no es algo que yo se lo pueda transmitir a otra persona. Le puedo compartir a otra persona, puedo estar haciendo lo que hago aquí de compartir, pero cada uno es responsable de permanecer en ese camino de la salvación. Recordemos que la salvación viene por la gracia de Dios, que no es algo que nosotros obtenemos por nuestras obras, sino que es algo que es de Dios. Pero sin embargo, pues dependiendo de nuestro camino y del convencimiento que tenemos, vamos a llegar a ese momento, a esa recompensa. Vamos a mirar unos ejemplos de personajes en la Biblia los cuales Dios les llamó, y en medio de ese lugar de servidumbre activaron su intercesión, ¿sí? Activaron su intercesión, y por supuesto al tener ese espíritu de servidumbre, al activar esa intercesión, reconocemos en ellos que eran personas que tenían todas las herramientas para tener una relación con Dios, que luego vamos a ver algunas de ellas, que en eso quiero luego compartirte, ¿no? Aunque tú las sabes, pero es para que las recordemos, para que las tengamos en cuenta y pensemos, ¿no? Si realmente eso lo estamos llevando a cabo en nuestras vidas. En Esther, capítulo 2, del 8 al 9, por supuesto vamos a hablar de Esther, algo muy corto y rápido, no voy a centrarme en historia ni nada, ni en contexto, pero lo que sí vamos a ver es cómo esta mujer
tenía un llamado de parte de Dios y cómo ella decidió ponerse como intercesora por el pueblo. Y ahí es donde Dios la había puesto. Esther capítulo 2 del 8 al 9 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Hay una canción muy bonita que dice, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, que la canta Marcela Gándara, y habla de esto, ¿no? De cómo, pues sí, trata de narrar esta historia de Esther, y dice: para esta hora he llegado y para este tiempo nací. Esta preparación que tenía esta mujer no venía solamente de ser bella físicamente o de ser una mujer especial, venía de ser una mujer de una familia que amaba a Dios, que amaba profundamente a Jehová, que le servía, que le creía, que le conocía, y la cual creía que Dios estaba con ellos, estaba con el pueblo de Israel, que le iba a salvar, que le iba a llevar en medio de toda tribulación, en medio de tantos pueblos, de tantos enemigos. Y claro, pero en esto, pues hubo un enemigo, obviamente dominado por Satanás, el cual quería la destrucción del pueblo del cual era Esther. Y ella entendió que Dios le había llamado para ese momento, para interceder por el pueblo delante del rey, para ponerse en medio del pueblo delante del rey, y que aquel enemigo, aquel guiado por Satanás, el cual quería destruir al pueblo de Israel, fuera inmediatamente neutralizado, y que el poder de Dios le diera la victoria a Esther y al pueblo de Israel. Miremos ahí en el capítulo 4, versículo 16. Cómo Esther, ante esta situación, ella lo que hace es que clamar al Señor. Lo que hace es: Señor, tú me has puesto en este lugar, ¿qué hago? Se le presentó una situación muy difícil, muy complicada, pero ella no miró la situación, sino que clamó a Dios. Y ella le dijo a Mardoqueo, le dijo, que era su tío quien le preparó, le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y mira lo que dice aquí, que es muy especial y algo que nos demuestra cómo es el corazón de Esther, ¿no? Aunque no sea conforme a la ley, y si yo perezco, que perezca. ¿Tú podrías decir eso? Aunque yo haga algo aquí en España y que le agrade al Señor y que no sea conforme a la ley, pero si perezco, que perezca. ¿Podríamos decir eso? Entonces miramos aquí cómo es el corazón de Esther. Es un corazón de intercesión, un corazón de servidumbre, un corazón que muestra que ella está en la carrera, que ella está mirando lo que Dios le ha puesto delante. O sea, está hallando, está reconociendo que Dios ha puesto adelante, le ha puesto un propósito, y ella lo está llevando a cumplir. ¿Pero por qué? Porque se demuestra leyendo esto que ella tenía una relación especial con el Señor. Y este servicio, vemos que ella lo puso a costa de su vida, porque decía que si ella iba a ver al rey, posiblemente iba a morir. Porque esa era la ley que había, ¿no? Que nadie podía entrar delante del rey de un momento a otro inesperadamente, y ella
ella lo hizo, pero primero lo que hizo fue que intercedan, oren, ayunen, y eso mismo hizo ella. Y el Señor le respaldó, y vemos cómo pudo alcanzar ese premio, ¿no? De salvar, de rescatar a Israel de en medio de esa tribulación. Vamos a ver otro, Daniel, en 1 Samuel 16. (16, 7) vemos a otro llamado de Dios. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira, Jehová mira el corazón. Entonces, ¿por qué fue escogido David de en medio de sus hermanos? Sus hermanos eran más grandes, posiblemente, eran más fuertes, con más experiencia en la guerra, pero Dios le dijo que no mirara eso, sino que pudiera tener el discernimiento de mirar lo que Dios mira, que es el corazón. Y en el capítulo 17, versículo 26, vamos a ver cómo era el corazón de David. Y una cosa muy importante, tanto Esther como David, es que su corazón está dispuesto a servidumbre, está dispuesto a entregarse, pero está dispuesto a entregarse porque tiene al Señor en su corazón, tiene a Dios en su corazón, porque Jehová es quien le respalda. Dice: entonces habló David, que estaba este filisteo grande, este Goliat, y nadie quería enfrentarle porque era muy grande y le tenían miedo, pero David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque mira lo que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Entonces podemos ver cómo David tenía muy claro que su respaldo, quien estaba con él, era Dios, era Jehová de los ejércitos. Mientras que sus hermanos, mientras que el pueblo de Israel veían a ese gigante, David lo que veía y lo que tenía en su corazón era el respaldo de Dios, la convicción de que Dios estaba con ellos. Y en el 46 y 47 de ese mismo capítulo dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Cuando David se le enfrenta a ese gigante y le dice con toda la convicción y con todo el respaldo del Espíritu Santo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mira, eso es lo que es un corazón enamorado de Dios. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo Benalmádena y toda España sabrá que hay Dios aquí en esta iglesia. ¿Pero por qué? Por la convicción que tenía él en su corazón, de que aunque veamos allá afuera cosas que a nuestro parecer sean complicadas, pero tenemos al Señor, y el Señor irá tocando los corazones. Por medio de nuestra intercesión, de nuestro amor, Dios irá tocando los corazones y la gente irá llegando. Y poco a poco Dios pondrá las estrategias para que el Señor lo haga, pero David no desmayó al ver a este gigante, sino que en el 47 dice: y sabrá toda esta congregación, sabrá toda Benalmádena, sabrá toda España, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él nos entregará en nuestras manos. ¿Con qué estás batallando hoy? El Señor me traía, desde hace tiempo me trae con una frase en mi cabeza, y es que las circunstancias no deben definir tu relación con Dios. Tu relación con Dios debe definir cómo van a ser tus circunstancias. Tu relación con Dios es la que actúa en tus circunstancias.
Es la que te muestra si en alguna situación en la que estás, cómo tratar esa situación, cómo recibir la sabiduría de Dios para enfrentar eso. Cómo en una circunstancia si hay que tomar una decisión, ¿qué es lo que debes hacer? No pensar las cosas a la ligera, ¿no? Cuando tú tienes la oportunidad de estar con gente que no conoce a Dios, tú ves muchas cosas que dices, o sea, las cuales ya has pasado, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba con alguien y iba conduciendo y hay un camión ahí adelante y le da al acelerador y, o sea, pasa de carril muy rápido, venía otro coche de frente y claro, yo me quedé asustado en ese momento, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué has hecho eso? Le digo, ¿por qué es que ese camión no sé qué? Y yo, y son cosas que yo antes hacía, pero que ahora ya no las hago, ¿no? Yo ya tengo paciencia, espero en el Señor y trato de no juzgar, porque lo que decíamos en las reuniones de allá abajo, ¿no? Un pronto puede hacer que tu vida peligre, puede hacer que tú le hagas daño a otra persona con un pronto, con una ira de estas, con una rabia, con algo así. Y mira cómo el Señor, cuando tomamos el lugar de Él, el Señor es el que nos respalda, el que hace la obra. Entonces, lo que leemos aquí es que la salvación viene de Jehová, pero nosotros tenemos que interceder. ¿Por qué? Porque estas personas, este pueblo que no creía en Dios, que no creía que Dios le podía salvar, ¿qué dijo David? Van a ver, no solamente la congregación, sino que van a ver allá afuera que tenemos un Dios poderoso. Que tenemos un Dios que salva, un Dios que nos levanta, un Dios que nos protege. Amén. Amén. Miremos otro ejemplo rápidamente, 1 Samuel 25:3. Vamos a ver otra intercesora. 25:3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. David vino a pedir ayuda a este hombre, porque David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl le quería matar. Y en medio de eso, cuando David pasaba por cierto lugar, había unos siervos de este hombre Nabal, los cuales ellos sabían que David les había protegido de extranjeros, les había protegido de ladrones, y les cuidaban. El ejército que tenía David les cuidaban. Y en un momento David tenía una situación de que necesitaba ayuda, necesitaba provisión, y va al dueño de todas estas tierras, a quien tenía estos siervos, a pedirle ayuda. Y lo que se encuentra cuando va a pedirle ayuda, que manda algunas partes de su ejército, manda ahí a este hombre a decirle que le ayude, y este hombre le dice, yo no conozco al tal David, no voy yo a ayudarle porque no es mi problema. Entonces claro, David se llenó de ira, ¿no? De ira, pero no de ira, de voy a ir a reventar a este porque sí, no, sino porque David le había hecho bien, y este hombre no le respondió con bien, sino que le menospreció, y además de eso le dijo que no le iba a dar nada. Y tú te imaginas, David en ese momento, ¿qué pensó? Pues él en su corazón, y de parte de Dios, ¿qué dijo? Yo voy a eliminar a este Nabal, porque Nabal era un arrogante, un prepotente, un odioso, era de todo, era mala persona. Pero aquí vino la intercesión de alguien. En el 23 y 24 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, porque David iba con su ejército a acabar con toda la casa de Nabal. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esta mujer se inclinó a tierra, vino humildemente y dijo,
Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Entonces mira la actitud de ella, ¿no? Actitud de sierva. ¿Y actitud de qué? De intercesora. Fue a interceder por esa tierra y por su marido. Su marido era como era. ¿Es injusto? Sí. Pero ella fue e intercedió delante de quien iba a destruir toda esta gente. Y vamos y decimos, pero ¿cómo esta mujer tenía eso de interceder? O sea, ¿cómo conocía ella a Dios? Pues miremos aquí en el 26 que dice, ahora pues, Señor mío, esta mujer le dice a él, porque recordemos que al principio decía que era de hermosa apariencia, pero también de buen entendimiento. Y en el 26 dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que se procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Entonces ella vino, intercedió, y todo lo que este Nabal no quiso darle, vino ella y se lo dio. ¿Por qué? Porque conocía ella a Jehová y sabía que Dios ya le había ungido a David como rey. Pero David todavía no era rey. Y sabía lo que había en el corazón de David. Y en el 34 de ese mismo capítulo dice, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. David le está diciendo a ella, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Entonces mira cómo la intercesión de esta mujer hizo salvar a todas estas personas, a toda esta gente. Y nos damos cuenta de que ella conocía a Dios, a Jehová, porque según lo que dice aquí, este Nabal era del linaje de Caleb, o sea que eran conocedores de Dios. Pero claro, el Nabal no tenía ningún espíritu de nada. Tenía solamente su deseo de querer enriquecerse más y más, mientras que esta mujer se dio cuenta quién venía y fue a su encuentro e hizo lo que Dios le había mandado. Entonces, volviendo a lo del entrenamiento que vimos al principio en Corintios, ¿qué es lo que hace un cristiano, un hijo de Dios? Una persona que está convencida de lo que es en Dios. Pues sabemos que las herramientas que tenemos en nuestro camino con el Señor son, por ejemplo, y muy importantes, además de otras, la oración. Creemos que Esther, creemos que Abigail tenían una relación con Dios. Sí, hablaban con Dios porque le conocían. Entonces es importante que nosotros tengamos una vida de oración. Es importante que nosotros nos reunamos, nos congreguemos para conocer la palabra de Dios. Es importante que vivamos en santidad. Es importante que tengamos ayuno, tiempo de vigilia, que leamos la Biblia, que la leamos y la estudiemos. Y además que podamos enriquecernos con la lectura de otros libros, de los cuales han sido también tomados de la palabra e inspirados por Dios para bendecirnos. Porque todo esto demuestra cómo es tu relación con Dios. Cuando tú estás lleno de estas armas, cuando tú practicas todo esto, que no es sino lo que hace que tú como parte de esta carrera puedas llegar a tu objetivo, que es la salvación. Todo esto hace que la gente pueda ver que tú eres una persona que no desmaya, que tú eres un siervo de Dios que corre, que disfruta de estar con Dios, que disfruta de servirle. Entonces, cuando tú tienes una verdadera relación con Dios, te olvidas de tus necesidades como ellos e intercedes por los demás para que ellos alcancen la salvación. Nosotros queremos que Benalmádena alcance la salvación. Amén. Queremos que España alcance la salvación. Amén. ¿Estamos dispuestos a interceder para que esto pase?
que no es tiempo de desanimarnos, porque el Señor tiene el control. No es tiempo de desanimarnos no solamente por la iglesia, por el pueblo, sino por las situaciones que pasan en tu vida. Ayer escuchaba a una persona triste, decepcionada por la actitud de otro. Esta persona que yo le escuchaba ama a Dios, pero claro, viene la actitud de otro y le hace sentir menospreciado, le hace sentir que no vale, le hace sentir que no tiene ningún respaldo. Entonces, claro, cuando nosotros no tenemos estas armas del Señor bien puestas en nuestra vida, es cuando dejamos que estas personas, que estas situaciones nos afecten. Mi hermano, mucho cuidado. Gracias. Mucho cuidado, y ten en tu mente esto presente, que las circunstancias afecten tu relación con Dios. Que las circunstancias afecten el servicio que tú tienes a Dios. Escuchaba a otra persona hace algunos días que decía, le veo, ¿no?, que está acercándose más a Dios, le veo que el Señor ha tenido misericordia, que le ha ayudado en ciertas situaciones, y esta persona le vi en esos días y decía, es que me voy. Y yo, o sea, está ahí en la iglesia, ¿no?, y ha estado en estos días de los 50 días y esto, muchos días ha ido, lo he visto, y dice, no, es que me voy porque me ha salido un trabajo en otro lugar, y porque si yo me voy desde aquí, llego muy tarde. Y en el momento yo sentí algo, no sentí paz en mi corazón, ¿no? Y esas cosas que uno medita luego, estaba meditando y yo decía, tengo que buscarle y decirle, mira, eso no es lo que Dios quiere. No puedes permitir que un trabajo, que si tienes que levantarte más temprano, pues hazlo, pero no permitas que el lugar donde estás recibiendo el pan, donde estás recibiendo la alimentación de Dios, lo dejes por un trabajo. Porque el trabajo llega hoy, una semana, 2 semanas y luego ya no está. Y luego tu relación con Dios se va al suelo. Yo tengo que hoy encontrar a esa persona y decírselo, porque el Señor me ha hablado en mi corazón y muchas veces nosotros callamos, ¿no?, por no ofender. Pero hoy el Señor trae eso a mi vida, ¿no? Entonces, dice aquí en lo que leíamos en Corintios, dice, aquel que lucha de todo se abstiene. Entonces, en este camino de tomar todas estas armas, tenemos que centrarnos en Dios y abstenernos de muchas cosas, que es difícil, lo sé. Pero cuando tú te abstienes, cuando tú dejas a un lado el mundo, cuando tú dejas a un lado lo que no conviene, vas a ver cómo el Señor te empieza a utilizar y cómo el Señor empieza a hacer de tu vida un siervo, un intercesor y alguien que realmente cumple el propósito de Dios. Muchas personas preguntan en la iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? Pues el propósito de Dios está en que tú le sirvas, en que tú le agrades a Él. Pero eso es una carrera, eso es algo que debemos tomar con responsabilidad. Mira, te voy a decir algunas cosas de las que puedes abstenerte y debes, que hay cientos, miles, pero cada uno las conoce. Yo te voy a hablar de mi experiencia. El móvil hay aplicaciones que son una cosa del diablo, de verdad. Yo sé que hay muchas cosas que se utilizan para bendición, pero yo, a causa de algo que pasó en mi vida, yo me quité el Facebook. Y algo que pasó en mi vida que me estaba dañando, y que estaba dañando la relación con mi esposa. Yo me quité el Facebook, y dice, no más. Y tenía Instagram, me quité de Instagram. No quiero más eso, no quiero más esa basura. Porque decía una hermana en estos días, mira, yo empecé con el Facebook a mirar cosas y dale así, y mire, perdía 1 hora, perdía 2 horas, mirando cosas de personas a las cuales yo no le importo. Mirando cosas de personas que no sé dónde viven ni quiénes son y que están poniendo apariencias. Y en eso mis ojos como que se deleitaban y me pegaban. Y eso lo contaba una hermana ahí en la iglesia en los días de los 50 días. Y claro, hasta que tú no te das cuenta
Y el Señor te toca y te dice, mira, esto te está quitando tiempo, esto te está haciendo ir a caer. Y yo dije, Señor, me quito esto. Digo, lo único que tengo, y espero que no lo vaya aquí, bueno, no sé, es YouTube por el hecho de las prédicas, y eso porque escucho muchas prédicas. Y ahora me he dispuesto a escuchar prédicas de hermanos que predican sana doctrina, también de la iglesia, del pastor, de los hermanos que predican en nuestra iglesia. Entonces, abstengámonos de aplicaciones. ¿Tú tienes aplicaciones en el móvil que te quitan tiempo? 1 hora, 2 horas, 3. Yo he llegado a estar 4, 5 horas en el móvil, solamente haciendo así en Facebook. Y mirando una cosa, mirando otra. Y a veces digo, no, es que por aquí miro un predicador, pero a veces es mentira. Mírame, y luego me meto a mirar otra cosa. Algo que escuché hace algunos días de un pastor de los que estuvieron en la conferencia fue: pide al Señor la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas en todo momento. Que si tú vas en la calle, habla en lenguas. Estás en la iglesia orando, habla en lenguas. Que si estás orando, que si estás intercediendo por una persona, habla en lenguas. ¿Sí? Procura esa llenura del Espíritu Santo para que lo hagas. Y el Señor va a empezar a llenarte, va a empezar a cambiar tu mente, tu corazón, porque sabemos que el hablar en lenguas lo que hace es edificarnos en el Espíritu. Abstente de mantener o de retomar relaciones muy estrechas con gente que no aman a Dios. Miramos que el apóstol Pablo decía que él se ponía en el lugar de los demás, pero ¿qué hacía? Para llevarle la salvación. No que se ponía con nosotros a hablar de las cosas que hablan del mundo, sino a decirles, mira, esto no está bien, a Dios no le agrada esto. Pero muchas veces no lo hacemos por el hecho de no, es que me da vergüenza, es que no sé qué va a decir esta persona, es que mi relación con esta persona se va a dañar. Si tu relación con alguien que te habla del sexo, que te habla de que el matrimonio homosexual es bueno, que te habla de que el abortar está bien, que te habla de que las cosas que no le agradan a Dios está bien, si tu relación con esas personas tú no ves que están dañando tu relación con Dios, entonces es que no tienes las herramientas, no tienes la presencia, no tienes el amor de Dios en tu vida. Mira, procura estar todo el tiempo posible escuchando o leyendo la palabra de Dios. Todo el tiempo que tú tengas libre, escucha la palabra del Señor. Escucha predicadores, mujeres, hombres, niños que hablen de la palabra del Señor. Si tú estás en tu trabajo y puedes escucharlo, hazlo. Si vas en el coche y puedes estar escuchando una prédica, hazlo, en lugar de estar escuchando otras cosas. Yo me he dispuesto a decir, yo escucho a 3 personas aparte de las de la iglesia, de muy sana doctrina, por si tú quieres escucharlas, no sé si ya las escuchas. Hay un pastor que se llama Juan Manuel Vaz, es español, tiene una palabra muy buena, muy sabio y una doctrina muy sana. Danilo Montero, lo escucho mucho. A una mujer que se llama Luz Marina de Galvis, es una mujer pentecostal, y habla mucho de oración, de intercesión, de la familia. Eso yo, no te estoy diciendo que los tengas que escuchar, porque hay muchos otros muy buenos. Pero procura en todo tiempo que tengas libre estar con la palabra del Señor en tu vida. La lectura de la Biblia, el estudio y el leer los libros. Compra los libros de Daniel del Vecchio, léelos, que eso es medicina para nuestro cuerpo. Como igual que la palabra. No reemplaza la palabra de Dios, pero es una ayuda, es algo que nos enseña a nosotros cosas que no sabemos. Y por último, te digo algo que ya, para complementar lo que te dije, tu vida espiritual, tu formación espiritual debe mejorar, debe impactar y debe proyectar de una manera positiva todas las áreas de tu vida. No podemos pretender que las áreas de nuestra vida mejoren nuestra vida espiritual, porque no va a ser así. Porque siempre el mundo va a tirar de la carne y siempre nos va a querer apartar de Dios.
Pero si tu vida espiritual, si tú tomas esta herramienta, si en esta carrera, en este tiempo de fortalecerte, de recibir de Dios, lo hace de tal manera que todo esto impacte en todas las áreas de tu vida, en la familia, en el trabajo, en las relaciones diarias, en tu economía, vas a poder sentir el descanso de Dios, el respaldo y la guía del Señor para todo lo que tú quieras emprender. Amén. Así que corre la buena batalla, sé valiente, esfuérzate, no mires atrás, toma el lado de Dios, llénate del Señor, busca y persevera tomando todas las herramientas que el Señor nos da para crecer, y no permitas que ninguna circunstancia en tu vida haga que tu relación con Dios desfallezca. Que si tú tienes un anhelo, un sueño, el Señor, y ese anhelo, ese sueño va en el corazón de Dios, el Señor va a abrir las puertas. Tal vez no ahora, o puede que sí, pero en 2, 3, 4, 5, 10 años lo va a hacer, y te va a dar las herramientas, te va a dar las personas, te va a dar la provisión para que así sea. ¿Sí? O sea que, mi hermano, no te desanimes, no pienses que el Señor no está contigo, conmigo. Hay que perseverar, hay que seguir en el trabajo, hay que seguir luchando, esforzándonos y amando al Señor y amando su obra, que el Señor se va a encargar de todo el resto de cosas que haya en nuestras vidas. Amado Dios, Señor, te glorificamos, te damos gloria, honra y honor, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es eterna, bendito Rey. Hoy, Señor, queremos declarar que descansamos en ti, Señor. Que tú eres nuestra provisión, que tú eres nuestra plenitud, Señor. En ti estamos plenos, Señor. Enséñanos a reconocer, Señor, que nuestra vida está llena contigo, Señor. Nada hay, Señor, que pueda llenarnos de la manera que tú nos llenas, Señor. Nada puede enamorarnos, nada puede tocar tanto nuestro corazón, nada puede llenarnos tanto de amor como tu presencia, como tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a no mirar atrás, Señor, a perseverar en tu palabra. A perseverar, Señor, en todo tiempo de tribulación, en todo tiempo de angustia, Señor. Ayúdanos a mirarte solo a ti, Señor. No mirar atrás, Señor, sino buscarte y consolarnos los unos a los otros en el amor de Dios, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta nación, Señor. Bendecimos esta nación, bendecimos este pueblo. Te rogamos que nos des más amor, Señor, por las almas de esta ciudad, de este país, Señor, de esta nación, Señor. Señor, te rogamos que nos envíes, Señor, con poder, con sabiduría, con fuerza a esta nación, a todos los lugares, Señor. Que las estrategias, que las cosas que hemos planeado, Señor, sean dirigidas por ti, amado Dios, para que esta nación te conozca, Señor. Padre, esta nación te necesita. Esta ciudad te necesita. Benalmádena te necesita, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte, a ponernos, Señor, en servidumbre, Señor, por esta tierra, bendito Dios, con amor, Señor, a interceder, a ponernos, Señor, en la brecha para que esta tierra sea bendecida, Señor, y tú puedas llenarla de tu gloria, que puedan haber milagros, que puedan haber, Señor, prodigios y señales, Señor, para que puedan conocer que tú eres Jehová de los ejércitos. Bendícenos a cada uno, Señor, guíanos. Ayúdanos a permanecer en ti y no desmayar, Señor. A ser fuertes en esta carrera en la cual nos hemos, Señor, adentrado, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos a Samuel, Señor. Bendecimos su vida, su corazón, Señor. Te rogamos que su corazón permanezca en ti, Señor. Que su corazón te ame y que tú le proveas, Señor. Le bendiga, le ayude, le dé fortaleza. Quite ese cansancio, Señor. Y le des un corazón con un
ánimo, Señor, que le des un corazón que se levante, Señor, con fuerza y con poder, y que le des ese espíritu, Señor, de amor, ese espíritu de poder, Señor, de fuego, para que tu Santo Espíritu se derrame en esta tierra, Señor. Lo bendecimos, Señor, y a cada uno de los que nos hemos dispuesto, Señor, a servirte, Padre, ayúdanos a estar en ti, Señor, y a no desmayar. En el nombre de Jesús, amén.